La unión de estos dos grupos de poder, el Vaticano y Londres, ha sido fuente de confusión entre analistas, que concentran sus críticas en un grupo o en otro, cuando en realidad forman parte del mismo conglomerado. Tanto organizaciones secretas como los masones, como brazos militares del Vaticano, como los jesuitas, se culpan unos a los otros de ser los conspiradores, cuando en la realidad se han infiltrado los unos en los otros constantemente. Los jesuitas nacieron como oposición militar a la Reforma protestante alemana. Son maestros del disfraz y hoy en día se concentran en el negocio de las universidades para continuar su guerra de conquista de las conciencias. Muchos consideran a los jesuitas como un grupo progresista dentro de la Iglesia, pero su origen es militar, y su obediencia y fidelidad a Roma es incuestionable. Su fin, mantener el dominio del dogma e infiltrar movimientos de izquierda y círculos artísticos y académicos para alinearlos con los intereses del Vaticano. Un grupo supuestamente antagonista a los jesuitas, los francmasones, en muchas ocasiones siguen ritos que asocian a haber formado parte de los caballeros templarios durante las cruzadas. Fueron un grupo de mercenarios que, a nombre de la religión supuestamente pacífica, son el origen de la banca y de las operaciones financieras por la necesidad de mover fondos desde Europa hasta Jerusalén. Esto es, ellos mismos se ostentan como brazos armados y financieros del Vaticano, por lo que la confrontación de estos grupos es más una fachada que una realidad. Aunque los monarcas ingleses hoy representados en la reina Isabel II son considerados como figuras simbólicas, estos gozan de increíbles poderes que no utilizan para no ser expuestos al desgaste político. Entre muchos de sus poderes destacan no poder ser acusados de tráfico de influencias o de conflicto de intereses y tener derecho a disolver el Parlamento británico y llamar a nuevas elecciones cuando así lo consideren. La reina Isabel es poseedora de riquezas en todas sus colonias, y lo que es más interesante, el comienzo de su gran imperio de corrupción se relaciona con el tráfico de sustancias y la guerra del opio, también apoyada por los Rothschild. Los británicos comenzaron a producir opio en la India e iniciaron su intercambio por plata en el sur de China, con la que tenían fuertes déficits comerciales que necesitaban compensar para no ser consumidos. El gobierno chino prohibió el comercio del opio debido a los problemas de salud que traía su consumo, pero Inglaterra no lo suspendió y comenzó la guerra. La derrota china forzó al gobierno a tolerar el comercio del opio. Se abrieron varios puertos al comercio exterior y los ingleses se anexionaron Hong Kong. En 1865 se creó el banco HSBC para administrar las ganancias generadas por el tráfico del opio, por lo que es sorprendente que un banco así aún exista. El poder del Cabale se fortaleció muchísimo con la derrota china y con el subsecuente tráfico de armas y de sustancias ilícitas. Mucho tiempo después de haber financiado la mayor masacre de la historia durante la colonización de América del Norte y a las tropas británicas durante la Guerra Revolucionaria, ya durante la Guerra Civil Norteamericana, la banca Rothschild financió a ambos bandos con preferencia por el sur esclavista. Parecía que el Cabale se había convertido en un clan de banqueros. Sin embargo, Lincoln nos recordó el poder detrás del trono. En su carta a la nación nos advirtió que el Papa y los jesuitas son, con su infernal Inquisición, los únicos poderes organizados en el mundo que tienen como recurso la daga del asesino, para asesinar a quienes ellos no pueden conquistar con la espada o convencer con sus argumentos. Desgraciadamente yo siento más y más cada día que no es en contra de los americanos del sur solamente contra quienes yo estoy luchando. Es más en contra del Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus ciegos y sanguinarios esclavos. Lincoln nos advierte que eran pocos los líderes del sur que no estaban bajo la influencia de los jesuitas, inclusive a través de sus esposas, relaciones familiares o sus amigos, y que aún los ministros protestantes estaban bajo su influencia sin sospecharlo, que Roma estaba haciendo en Estados Unidos lo que había ya hecho en México y en todas las repúblicas de América del Sur, esto es, paralizando por medio de la guerra civil los brazos de los soldados de la libertad, dividiendo a las naciones para debilitarlas, dominarlas y luego gobernarlas. Lincoln
Dijo que si la gente hubiera sabido del odio que los sacerdotes de Roma tenían a las instituciones norteamericanas, sus escuelas, los derechos y las libertades, sin duda los hubieran expulsado. En palabras de Lincoln, la historia de estos últimos 1000 años nos muestra que donde quiera que la Iglesia de Roma se encuentre ha sido una daga para herir el pecho de una nación libre. Ella es una piedra a su cuello para paralizarla y prevenir su adelanto por los caminos de la civilización, ciencia, inteligencia, felicidad y libertad. Lincoln asegura que lo que buscaba la Iglesia con la guerra civil era instaurar un régimen de anarquía como ya lo había hecho en Irlanda, México y España. Abraham Lincoln también desafió a los Rothschild y al cártel bancario, pero no logró evitar que financiaran la guerra y se convirtieran en el Banco Central. Los Rothschild estaban involucrados financieramente en el tráfico de esclavos y la abolición de la esclavitud traería enormes pérdidas a sus clientes. Así que dado que su valor de activo desaparecía, los Rothschild buscaron compensar estas pérdidas con los intereses generados en la creación de dinero que le permitía la posesión del Banco Central del país, y en eso se enfocaron con la ayuda del secretario del Tesoro, Salmon P. Chase. El Banco Central emitiría billetes que utilizarían todos los bancos del país y así apareció el primer billete verde llamado dólar. Apenas entró en funcionamiento el Banco Central, Lincoln advirtió a su pueblo: el poder del dinero se aprovecha de la nación en tiempos de paz y conspira contra ella en tiempo de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Veo en el futuro cercano una crisis que me inquieta y me hace temblar por la seguridad de nuestro país. Las corporaciones han sido entronizadas y una era de corrupción va a seguir, y el poder del dinero del país se esforzará por prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente hasta que la riqueza se quede en unas pocas manos y la república sea destruida. Lincoln no permitió que los Rothschild ganaran intereses con la guerra, y esto fue un duro golpe para los banqueros. Perdían el negocio de los esclavos y el de dominar la banca. La prensa inglesa manifestó su indignación en notas como la siguiente: si esta malvada política financiera consistente en la creación de dinero por parte del Estado, que se está llevando a cabo en la República Norteamericana, continúa en vigor, al final podrá emitir su propio dinero sin costarle nada. Tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio, pagará todas sus deudas y nunca más las contraerá. Norteamérica se convertirá en el país más próspero del mundo. Más aún, su prosperidad no tendrá parangón con nada visto hasta hoy. Este gobierno debe ser destruido o nos destruirá a nosotros. Abraham Lincoln, al haber identificado y enfrentado al cabale en todas sus formas, religiosa, aristócrata y bancaria, se convirtió en el defensor histórico de los principios del patriotismo, republicanismo, igualdad de derechos, libertad y democracia. La conquista de los Estados Unidos por parte del cabale puede ser identificada en varios frentes. Primero, en la influencia de los jesuitas en el sur y en el establecimiento de universidades como la Georgetown University para preparar profesionistas y líderes que pudieran influenciar o controlar. Segundo, en el control de la Reserva Federal por banqueros privados como los Rothschild. Y tercero, por la infiltración de sociedades secretas controladas por el Grupo de los 300 y el Vaticano para abastecer de funcionarios a las agencias de inteligencia, seguridad y control, así como a cuerpos administrativos del gobierno y despachos dominantes de abogados. Muchos miembros de organizaciones secretas creen ser independientes y a veces hasta antagonistas de los poderes del cabale, pero no es así. El grupo secreto Skull and Bones de la Universidad de Yale fue conformado por fieles al grupo de los 300 bajo el disfraz de provenir de grupos de francmasones alemanes. La sociedad secreta de los Skull and Bones fue organizada por la familia Russell, que controlaba el tráfico de sustancias ilegales de los Rothschild, por lo que ese tipo de tráfico siempre ha estado en sus entrañas, y contiene entre sus miembros a algunos de los hombres más poderosos y ricos en los Estados Unidos, incluyendo 2 presidentes, George W. Bush y su padre, George Herbert Walker Bush. El grupo secreto, siguiendo ritos ceremoniales, prepara y coloca funcionarios claves en la CIA, en la administración del gobierno de los Estados Unidos y en los grupos financieros más poderosos.
El poder del cabale se extendió en Estados Unidos con el control de diversos grupos de supuestos investigadores con influencia en el gobierno y las corporaciones, como el Council of Foreign Relations o Consejo de Relaciones Internacionales, que controla a casi la totalidad de los medios de comunicación y empresas de medios en los Estados Unidos. Ya los Rothschild habían planeado controlar los medios de comunicación tiempo atrás, y así lo hicieron al adquirir la agencia Reuters y posteriormente la Associated Press, con lo que prácticamente controlan todos los cables de noticias en el mundo occidental.